Bienvenidos a Generación de la Cruz. Generación de la Cruz es una producción del Ministerio de Jóvenes Crossfire en Baton Rouge, Luisiana. Ahora con ustedes, el pastor Gabriel Swagger. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Pastor Gabriel Swagger y casi se me olvida mi propio nombre por un segundo, pero mi nombre es Pastor Gabriel Swagger y bienvenidos una vez más a Generación de la Cruz. Nos encanta tenerlos con nosotros. Simplemente somos nosotros dos, los dos mosqueteros, Jeremy y yo. Y si no fuera por él, solamente sería yo y eso sería una hora muy larga para tratar de llenar. Creo que yo me cansaría de escucharme a mí mismo, pero bueno, hace un buen trabajo. nos da mucho gusto tener a Jeremy, no solamente a él, pero también a ustedes con nosotros. De donde quiera que nos estén acompañando alrededor del mundo, entendemos nosotros de que somos invitados en su hogar, en su carro o en el negocio, donde quiera que ustedes nos estén escuchando. Entendemos de que somos unos invitados y nos da mucho gusto y le damos gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares en esta hora a enseñar la palabra de Dios y tratar de explicar mejor la palabra de Dios. Pero hemos estado estudiando estos últimos 6 meses más o menos al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Y la semana pasada comenzamos a tratar con Juan capítulo 16 con respecto a la oficina o el trabajo del Espíritu Santo. Y vamos a continuar porque la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo el Espíritu Santo redarguye al pecador. Y vamos a tocar este punto rápidamente, pero también vamos a tratar con el hecho de que cómo redarguye al santo, cómo redarguye al santo. Pero antes de entrar en nuestro estudio el día de hoy, yo quiero animarles, si es posible, que comiencen a hacer sus planes para poder ser parte de esta conferencia juvenil del verano. Tenemos a jóvenes que van a ser parte de todos lados del mundo, por parte de la televisión, la radio, el internet y por supuesto lo más importante es estar aquí en vivo y en persona en Baton Rouge. Pueden ver todas las fechas ahí mismo en pantalla. Nosotros estamos literalmente a solamente unos cuantos meses del evento más grande del verano. Y Jeremy, tú sabes esto. Tú conoces el impacto que esta conferencia juvenil tiene alrededor o a través de toda la nación y del mundo. Ajá. Tú lo has visto en persona, tratando con los casos más difíciles, más duros y ver cómo ellos son transformados en simplemente, como quien dice, derretidos como la cera, mientras el Espíritu Santo se mueve. Y parte de esto es el Así es. redarguir Amén. del Espíritu Santo, moviéndose y tocando esos corazones. Esto simplemente me emociona porque cuando yo veo la Universidad Bíblica, World Evangelism Bible College and Seminary, lo cual es nuestra universidad bíblica aquí mismo en el Centro Familiar de Adoración, tenemos una universidad que está aquí en la propiedad y yo he sido parte de ella ya por muchos, muchos años, pero muchos de los jóvenes que son parte de World Evangelism Bible College, no voy a decir que todos, pero la gran mayoría de ellos, una buena porción, son resultados de nuestras conferencias Así es. juveniles. Son un resultado directo de ser parte de estas conferencias juveniles y cómo el Señor se mueve en sus vidas y les confirma y trata con ellos acerca de quedarse e ir a la universidad bíblica. Y yo veo aquí los servicios de Crossfire, veo semanalmente la mayoría de las personas que están ahí, la mayoría son resultados de Así conferencias es. juveniles. Algunos que miramos que vinieron años atrás en la conferencia de jóvenes y cada año llegaban y Así es. ahora están en el Instituto Bíblico. Ese es el poder del Espíritu Y saben, Santo. yo puedo decir esto también, que hay gente que viene a las conferencias juveniles y es fácil ver y gozoso ver Amén. las caras que Así es. regresan, personas que tienen ya aquí 6 años, 4 años, que vienen y regresan y aquellos que también dicen, bueno, es la primera vez que venimos. Ahora, permítame decir que lo que hace esta conferencia juvenil tan diferente de otras, no puedo hablar por los demás grupos o las conferencias juveniles, pero puedo hablar por esta, es el mover y la operación del Espíritu Santo. Cuando usted viene aquí a los servicios de Crossfire o la conferencia juvenil, quiero que entiendan que ustedes no van a recibir luces ni Así es. estruendos, ninguna bola de discoteca, no van a obtener música secular ni nada de esas tonterías. Pero lo que van a recibir es un servicio de iglesia. Cuando Amén. ustedes llegan, cuando entran a la propiedad, cuando entran por el primer servicio, tenemos un servicio. Y esta última conferencia juvenil, yo puedo decir que hemos experimentado, sin lugar a duda, fue una de las mejores conferencias que hemos tenido. Pero nosotros vimos literalmente dos de los servicios más poderosos creo que yo haya
sido parte, si puedo recordarlo correctamente, con respecto al comienzo, la inauguración y también el viernes por la noche. Y creo que el viernes simplemente me quedé sentado viendo todo. Ministré yo el miércoles, jueves y el viernes. Bueno, traté de hacerlo, pero el Espíritu de Dios comenzó a moverse y mientras yo comencé a ver, así como la alabanza estaba siendo entonada, especialmente el viernes por la noche, cuando los salmistas, Joseph, Grace, mi esposa, Rachel, Emily, mi cuñada, Jennifer también, cuando ellas estaban entonando la alabanza, creo que Seth estaba ahí, pero no recuerdo. Ellas comenzaron a cantar este coro, un río más para cruzar, una montaña más que escalar. Y eso simplemente era la introducción, era para la ofrenda. Y el poder de Dios impactó ese lugar. Y puedo acordarme yo, estando ahí sentado, con escalofríos por todos lados en mi cuerpo, sintiendo que Dios estaba Amén. haciendo algo especial. Y en la audiencia estaba en esa noche una jovencita que no atiende nuestra iglesia. Ella no viene aquí, ella va a otra iglesia aquí en el área, aquí en el pueblo. Y para ser honesto, yo en realidad nunca lo he discutido con ella, pero se me dijo que ella estaba sentada ahí en ese servicio ese viernes por la noche y sus ojos estaban así de grandes. Quiero decirles que su quijada estaba hasta el suelo y ella le estaba diciendo a la persona que es uno de nuestros ayudantes, nuestros voluntarios, le dijo que yo jamás en mi vida he visto un servicio como este. Y pueden verlo ahí mismo en pantalla. Yo jamás en mi vida he sido parte de algo como esto, donde el poder de Dios, simplemente durante la alabanza de ofrenda, cuando ellos estaban entonando esta alabanza, un río más que cruzar y una montaña, uno podía sentir la fe comenzando a surgir en los corazones y las vidas de los jóvenes. Y yo les puedo decir, eso era Dios, era la estampa de Dios de aprobación en lo que estaba sucediendo en esa noche. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse de tal manera como esta, esto es el Espíritu Santo, su estampa de aprobación. Este es diciendo, yo Amén. apruebo este mensaje, por decirlo así. Yo Así es. apruebo de lo que está sucediendo. Y cuando Él manda a su Espíritu, cuando el poder de Dios impacta ese lugar, lo cual sucedió de esta manera en este viernes, yo literalmente, bueno, usted puede sentir esa fe y usted puede ver, creo que yo le dije a algunas de las personas que estaban ahí conmigo, uno de los pastores asociados que estaban ahí conmigo en esa mañana, esto está a punto de estallar, o bueno, en esa noche, eso está a Amén. punto de estallar. Y cuando el poder de Dios impactó ese lugar, jóvenes estaban regocijándose, había jóvenes corriendo, danzando, gritando, alabando al Señor. Yo jamás había visto o sido parte de algo como eso. Y esto es lo que nuestros jóvenes necesitan. Lo que usted está viendo ahí mismo en pantalla, la música ungida, música que, bueno, cuando trato yo con este tema me desvío un Amén. poco, pero permítanme cambiar de esto. Cuando la música es ungida por el Espíritu Santo, va a producir una respuesta, ya sea que va Así a ser es. un redarguir en el pecador, un redarguir en el santo, va a bendecir al pueblo, va a edificar al pueblo, va a ver lo que usted acaba de ver ahí mismo hace unos cuantos momentos cuando el pueblo de Dios, aún los jóvenes, comienzan a regocijarse, así como el Espíritu de Dios comienza a moverse. Esto es lo que nuestros jóvenes desesperadamente necesitan en nuestras iglesias a través de esta nación. Así Así es. que si ustedes pueden, necesitan comenzar a planificar el ser parte de la conferencia juvenil en este año. Les garantizo que cuando vengan, cuando ustedes lleguen aquí en vivo a esos servicios aquí en Baton Rouge, Luisiana, ya sea completamente por toda la conferencia o solamente por unos cuantos servicios, les prometo que si ustedes vienen con un corazón abierto, ustedes van a decir que esto literalmente va a cambiar sus vidas. Correcto. Gabriel, cuando Cierto. usted predica la palabra, cuando Así usted es. predica Jesucristo y el crucificado, estás poniendo Muy el bien. fundamento, el fuego va a caer. Y desde que usted se encargó de Ujú. Crossfire en 2003, usted ha puesto ese fundamento, todas las semanas ha puesto ese fundamento de Absolutamente. Jesucristo y el crucificado. Fue difícil al principio, pero usted lo siguió diciendo el fundamento, trayendo la gente a la cruz y ahora estamos viendo los resultados Absolutamente. con el fundamento correcto que ha sido puesto. Ahora los resultados son que los jóvenes son salvos, los jóvenes son llenos del Espíritu Santo, son libertados de las ataduras del pecado porque el fundamento ha sido El puesto fundamento Jesucristo y el tiene que crucificado. ser como Jeremy dijo, el fundamento tiene que ser la cruz de Jesucristo. Así Sin es. ese fundamento apropiado, usted no puede edificar nada correctamente por Ujú. encima de ello, cualquier cosa que usted quiera presentar. Correcto.
Así El es. Espíritu Él Santo no va no se va a a mover moverse afuera fuera de de la la obra cruz. terminada de Cristo. Correcto. Así que lo que estamos viendo con respecto a nuestros servicios, saben, estos últimos meses nosotros hemos visto, estos últimos cuantos meses, hemos visto jóvenes que no solamente aquí, no solamente en vivo, pero por supuesto alrededor del mundo, en la televisión, en la internet, personas que han sido bautizadas en el Espíritu Santo, jóvenes siendo salvos. Y yo recibo mensajes de jóvenes que me dicen qué tanta bendición Crossfire ha sido para ellos. Lo ven todos los jueves en la noche y creo que cuando sale al aire, recibí un mensaje yo, bueno, el otro día que se estaba listando para ir a la iglesia y por alguna razón no pudieron venir y ellos comenzaron a alistarse. Algo sucedió, no pudieron. Nunca veían la cadena Sun Life antes. Nunca la habían escuchado antes. Y estaban ellos en la televisión en ese domingo por la mañana y Crossfire tiene una programación a las 8:30 AM, tiempo central, a las 9:30 en la costa este y a las 6:30 en la costa oeste. Y mientras ellos estaban cambiándole a la televisión, se detuvieron en la programación y se dieron cuenta de que era un servicio de jóvenes. Y él instantáneamente, creo que me mandó un mensaje o un correo o algo así, pero me dijo, yo no puedo creer lo que estoy viendo. Yo no puedo creer Amén. que haya pastores de jóvenes y jóvenes también que estén predicando el evangelio de Jesucristo, que estén predicando la palabra de Dios y no entrando en diferentes cosas absurdas. Y yo en realidad no pensé de que había demasiadas personas o algunas personas, en realidad no pensé que Correcto. hubiera a nadie, pero me atravesé Ajá. o me encontré con este programa y literalmente habló a mi corazón, la palabra de Dios habló a mi corazón y cambió mi vida. Yo le doy gracias al Señor de que no pude ir a la iglesia en ese domingo, no en una manera negativa, pero simplemente porque el Espíritu Santo me dirigió a la cadena SBN, donde yo pude finalmente entender el mensaje de la cruz, finalmente pude Amén. entender de lo que se trata. Y yo le doy gracias a Dios. No simplemente es algo que sucede de vez en cuando, pero sucede diariamente. Esto Así sucede es. diariamente. Y la razón es porque por el mensaje de la cruz y el poder del Espíritu es. Santo. Y sabes, Jeremy, yo quiero que pienses y te acuerdes y bueno, hablemos, si se puede decir, de todas las conferencias juveniles desde el 2013 hasta este año 2013. Yo no creo y creo que estoy correcto. Bueno, sé que estoy en lo correcto al decir esto. No sé qué hubiéramos visto, no estoy seguro si hubiéramos visto lo que hemos visto en estos últimos años, si la dirección y el mensaje, la doctrina de Crossfire no fuera No correcta. hubiéramos tenido nada. No hubiera tomado nada. El Espíritu Santo, como dije antes, solo opera y se mueve a través del fundamento de Jesucristo y el crucificado. Romanos Cierto, 8:2, la ley en Cristo Jesús. Cuando tiene ese fundamento correcto y se aplica, cierto. sabemos que el Señor se va a mover. Y mientras usted estaba predicando ese mensaje, Gabriel, usted no solamente estaba predicándolo, pero usted lo estaba Absolutamente, sí. aplicando en su propio corazón y vida. Y para que el Espíritu Santo tenga más la actitud en un servicio, no solamente el mensaje tiene que estar correcto, Tiene sino que que ser el que aplicado, está sí. predicando tiene que estar correcto. Y lo dijo el otro día, antes usted sabe que el Señor puede libertar a la Así gente, es, tiene que tiene que libertar al libertar al libertador predicador. libre. Así como Moisés Exactamente. tuvo que ser libertado antes de poder ir a libertar al Eso es lo que pueblo. iba a decir, Y de la exactamente. misma manera, yo creo que, bueno, le doy gracias a Dios porque lo que él ha estado haciendo no ha sido fácil, ha sido difícil a veces. Ha habido veces cuando yo le he dicho a mi esposa, mira, si ese fue mi último mensaje en Crossfire, ya no voy a predicar en Crossfire en lo absoluto. Sí, Pero el Espíritu de Dios jamás nos dejó rendirnos. Continuamos día a día, semana tras semana, poniendo ese fundamento. Y cuando usted labra la tierra, no es fácil labrar la tierra. Usted tiene que correcto. romper la tierra, tiene que Así tener es. instrumentos para poder venir y comenzar a hacer esos hoyos. Esa tierra muchas veces es duro, se requiere de sudor y de labor fuerte simplemente para poder avanzar una Así línea, es. una tarea para poder traer la semilla y traer las plantas para que pueda ser regado y que crezca, pero casi por 10 años, o bueno, más de 10 años ya. Desde febrero el 17 o del 16 fue mi aniversario número 10. Y ese fue mi 10º aniversario. Ya hemos estado trabajando por 10 años con Crossfire, trabajando, obrando, predicando, labrando la tierra, permitiendo que el Espíritu Santo lo haga.
removiendo la dureza del corazón para poder ver lo que estamos viendo ahora mismo. Y saben, yo simplemente quería hacerles saber a ustedes que hay una alternativa a todas estas otras cosas que están sucediendo en el mundo. Pero si vienen a IYC con un corazón abierto, les prometo esto, jamás van a ser los mismos. Así es. Jamás serán lo mismo. Y vamos a tratar con nuestro estudio una vez más Juan 16. Vamos a comenzar leyendo el versículo 8 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 11. Tratamos con eso la semana pasada y lo vamos a hacer una vez más esta semana. Pueden seguir con nosotros ahí mismo en pantalla. San Juan capítulo 16, comenzando el versículo número 8. Vamos. El Espíritu Y Santo cuando Él convencerá redarguirá el pecado mundo del supremo pecado de rechazar a Cristo. Jesús de es la justicia. justicia y la resurrección lo declara. Satanás fue Y de juzgado en el juicio. Calvario y todos los que le siguen son juzgados del mismo modo. de pecado, Rechazar a ciertamente, Cristo por y la cuanto cruz no es creen en mí, rechazar la salvación. y de Jesús justicia, presentó por una cuanto voy justicia al Padre. intachable al Padre. O sea, a sí mismo, se refiere a su sacrificio en el Calvario, que fue aceptado por Dios. En consecuencia, aquella justicia está imputada a todos quienes creen en Él y su obra en la cruz. Significa Y que no su me obra fue veréis terminada. más. Y de juicio, por cuanto Satanás el fue príncipe derrotado de este mundo es totalmente en el juzgado. Calvario y por lo tanto juzgado así como condenado eternamente. Todos los que le siguen sufrirán este mismo destino, el lago de fuego, y ese destino será para siempre jamás. Oremos. Padre Santo, venimos delante de usted en el nombre de Jesús y le pedimos que nos ayude, únjanos a exponer su palabra de verdad, unja nuestros oídos para escuchar lo que usted tiene para nosotros y se lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada, así como estuvimos tratando con la oficina del trabajo, la obra del Espíritu Santo, estas son las palabras de Jesucristo y lo voy a decir una vez más, lo vamos a poner en pantalla una vez más. La obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es el de hacer 4 cosas en este mundo, en esta tierra. La obra del Espíritu Santo es de hacer 4 cosas en esta tierra. Número 1 es el de ungir a los seguidores de Jesucristo para hacer la obra de Jesucristo. Primeramente, con respecto a destruir las obras del enemigo, pertenece esto a la predicación, a predicar el evangelio o el ser ungido para predicar el evangelio. Y también el imponer las manos en los enfermos para que sean curados. Pertenece también al echar fuera demonios y también pertenece esto a destruir las obras del maligno. Esto es lo primero, la primera responsabilidad del Espíritu Santo aquí en la tierra, el de ungir a los seguidores de Cristo para hacer la obra de Cristo aquí en la tierra, con respecto a la iglesia. Segundo, es el de ayudar a los seguidores de Cristo a llevar el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo. ¿Me escucharon? Amén. Este Evangelio tiene que ser predicado. Cuando, bueno, y lo voy a decir de esta manera mejor, este Evangelio no es un Evangelio occidental. No es un Evangelio occidental. Cuando usted ve el Arca del Pacto, había 4, bueno, con respecto al propiciatorio, había 4 puntas que apuntaban hacia el norte, el sureste y el oeste. Bueno, en otras palabras, significa que este evangelio es para todos, no solamente es para el hombre blanco. Yo sé que se ha delineado de esta manera, se ha mentido, se ha dicho que el cristianismo es una religión, un evangelio de blancos. El Islam es otro evangelio, tiene esto y lo otro. No hay ninguna raza o ninguna distinción racial en el cuerpo de Cristo. Somos una raza, cristianos. Pablo dijo que ya no hay judío ni gentil, ni blanco ni negro. No hay ya, bueno, es o cristiano o no cristiano, salvo o no salvo, creyente o no creyente. Y él unge a sus seguidores para llevar al evangelio alrededor del mundo. Lo tercero que el Espíritu Santo hace es de redarguir al pecador de justicia y de juicio justo. Y vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Y lo último es de exaltar, levantar y dirigir al mundo a Cristo como su Salvador, Redentor,
sanador, libertador y el rey que próximamente regresa. Así que hay 4 aspectos del Espíritu Santo con respecto a su obra aquí en el planeta Tierra. Y quiero decir esto. Antes de la cruz de Cristo, el Espíritu Santo solamente podía venir sobre ciertos individuos para hacer diferentes tareas. Pero una vez que esa obra se llevaba a cabo, él tenía que salir de ahí, removerse de la situación, porque la sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Pero Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan 14, el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes, significando que cuando la deuda de pecado fuese pagada en la cruz del Calvario, la penalidad del pecado se había removido, el Espíritu Santo ahora puede venir y tomar morada en el corazón y en la vida del creyente. Pero uno de los aspectos más grandes moveres del Espíritu Santo es de que redarguye al corazón y a la vida del incrédulo. Tratamos con esto la semana pasada y en realidad no entramos en detalle, pero lo vamos a hacer el día de hoy, en esta mañana, si podemos. Bueno, en esta tarde para algunos de ustedes en la costa este. La razón por qué, bueno, permítame decirlo de esta manera. Mejor lo puedo explicar así. El predicador tiene que ser ungido del Espíritu Santo para traer una palabra del trono de gracia de Dios, para traer convicción al pecador. Por eso es que es tan importante que los predicadores hoy en día dejen todo ese evangelio de autoayuda, deja todo ese movimiento, esa doctrina del sensible al buscador, porque nadie puede ser salvo al escuchar esa basura. Ahora, no me malentiendan, Dios puede salvar a quien Él quiera a cualquier momento, pero si el predicador no es ungido por el Espíritu Santo y está dando algo en vez de lo que se encuentra en este libro, entonces no hay ninguna avenida de convicción para darse cuenta de que el pecador necesita a un Salvador. Jeremy, cuando tú estabas atado por las drogas y el alcohol, bueno, vayamos a decir de que, por ejemplo, con respecto a tu vida, si tú hubieras venido aquí al Centro Familiar de Adoración y nosotros estuviéramos predicando simplemente un mensaje motivador, sin querer mencionar nada al respecto de nada de vergüenza o nada, bueno, no para, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No para ofender a nadie. Si hubieras llegado a alguno de esos servicios, ¿qué hubiera pasado? ¿Te hubieras ido en la misma condición o te hubieras sido transformado? Bueno, probablemente me hubiera salido motivado. Muy bien. Significando que eso suena bien y si lo aplico a mi corazón, porque entonces yo quería ser cambiado, no quería vivir ese estilo de vida. Hubiera venido a la iglesia al principio porque había esa convicción que no puedo vivir este estilo de vida. Entonces, si yo entraba a una iglesia que estaba predicando un evangelio de motivación, yo posiblemente hubiera salido motivado diciendo, puedo hacer esto. Posiblemente hubiera durado unas semanas, unos días, pero la tentación iba a regresar y me iba a encontrar haciendo lo mismo que hacía antes, las drogas y el alcohol. Pero el evangelio de motivación, el evangelio de ayuda propia, lo único que hacen es tratar con los síntomas. Iba a decir eso también. Cierto, pero ellos no necesitan arreglar el sistema. Pero lo que hace el evangelio es que llega al centro, va a la raíz del problema, la humanidad caída, la naturaleza pecaminosa, la carne. Y si solo tratan con los síntomas, el mundo allá afuera, ellos reconocen, bueno, yo necesito dejar de beber y de fumar. Puedes hacer todas esas cosas. Puedes tener las suficientes fuerzas para tirar a un lado los cigarros y dejar de fumar, pero no es para todos. O tal vez dejes de tomar alcohol, pero no compone el problema principal. Todavía vas a morir y vas al infierno. Sea que te arreglas tu vida, por decirlo así, o bajo control o no. Yo estaba hablando con alguien y esto no fue hace mucho tiempo. Él iba a una iglesia en particular. Era una de esas iglesias sensibles al buscador, de esas motivacionales. Pero él fue salvo del alcohol, salvo de las drogas, por el mensaje de la cruz. Lo libertó. Y bueno, no sé si él fue a visitar a alguien o simplemente estaba ahí por cualquier razón, no me acuerdo.
No recuerdo por qué es que él terminó ahí, pero él estaba ahí, en la parte trasera de la iglesia, y el predicador o quien quiera que haya sido estaba dando una palabra, perdón, motivadora. Puedes hacer esto, eres bueno, puedes hacer esta otra cosa, y todo ese tipo de situaciones. Y él sentado ahí sin pensar, simplemente dijo a voz alta para que la gente que estaba enfrente de él y la gente que estaba detrás de él lo escucharan. Dijo, ¿dónde está la convicción? Correcto. Y un caballero, un anciano que estaba ahí, volteó a verlo y él dice, si las miradas mataran, yo hubiera caído muerto. Él volteó a verlo, él dijo, él me volteó a ver y me dijo, "Shh, nosotros no creemos en eso aquí". Y eso es en una iglesia. Es una iglesia. Sí. La razón por qué la iglesia moderna está tan llena, pensando de que necesitan nada, es ese hecho mismo. No hay convicción. Permítame decirlo de esta manera. Alguien dijo esto. Hay demasiada predicación negativa. Y alguien lo dijo de esta otra manera. La predicación negativa termina en una vida positiva. Y la predicación positiva termina en una vida negativa. ¿Qué significa esto? Cuando uno predica bajo la unción del Espíritu Santo y le llama al pecado pecado, cuando le llama tal y como es y dice de que hay ayuda, que hay un remedio para el pecado, que hay una necesidad o hay una respuesta para el pecado, y esto es Jesucristo, produce una vida correcta. Pero cuando usted le dice a la audiencia que no necesita nada de eso, no necesitamos ofender a nadie, Gloria. entonces esto produce una influencia negativa, una manera incorrecta de vivir, simplemente porque piensan que la persona que está ahí en general no tiene ningún tipo de problemas. Ellos pueden seguir viviendo en la condición que viven sin ningún cambio. Yo tengo un amigo que visitó una iglesia en particular aquí en el pueblo y siempre había escuchado de ella. Esta iglesia que estaba en una doctrina mala y quería ver cómo era. Entonces fue a uno de los servicios de ella y después del servicio y dijo, en primer lugar, en el servicio nunca mencionaron a Dios ni Cristo ni nada. Y bueno, después del servicio, él dijo que había un grupo de gente que se juntó y estaban hablando de ir a cierta barra aquí en el pueblo, y mi amigo lo vio y dijo, ¿dónde está la convicción? Ellos se dieron la vuelta y le preguntaron, ¿qué es convicción? Tenebroso. Piensa en eso. ¿Qué es convicción? Este es supuestamente una iglesia que predica el evangelio y están diciendo qué es convicción. La convicción, la razón por qué la gente de la iglesia no quiere el Espíritu de Dios, que no quiere que se mueva en el área de la convicción o del redarguir, porque la convicción hace que el pecador se sienta mal. Expone, como lo dijimos la semana pasada, el redarguir significa el mostrar quién es uno en realidad. Significa el manifestar en realidad quién es uno. ¿Y qué es lo que uno es? Por la prueba del pecado. Nosotros somos pecadores, nacidos en el pecado original. Y el Espíritu de Dios trae un redarguir, obra en la manera de redarguir para exponer al pecador y mostrarle quién es en realidad, para enseñarle, mostrándole al pecador qué tan mal está en realidad. Él no solamente apunta a lo negativo, sino que también dirige hacia lo positivo para decir de que hay una esperanza, hay una respuesta para el pecado, y es la cruz de Cristo. Y cuando nosotros vemos esto, vemos la convicción y la quitamos del camino, removemos al Espíritu de Dios, cerramos la puerta al poder convictivo del Espíritu Santo. Nadie va a ser salvo porque una de las agencias, una de las oficinas o del trabajo, la obra del Espíritu Santo es la convicción, lo cual es traer al pecador a una realización de quién ellos son en realidad. Y convicción solo viene a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo y el crucificado. Y si quieres sacar la convicción, solo saca la predicación. Música. Exactamente. Tenemos que tomar nuestra pausa, regresamos enseguida. Usted está viendo Generación de la Cruz. Para más información visite crossfireyouthministry.com. Cada jueves en la noche por SBN es la programación de Crossfire. Crossfire presenta un mensaje dirigido a jóvenes y jóvenes adultos señalándoles la cruz de Cristo. Pero si los pastores de jóvenes realmente comprendieran la cruz, no tuvieran problema, no solamente señalando el pecado, sino que diciéndole a sus jóvenes que la única cosa que está entre ustedes y el infierno es la cruz de Cristo. Cada jueves en la noche sintoniza la programación de Crossfire a las 8, 7 Centro.
La Biblia más vendida en el ministerio de Jimmy Swagger es la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire. Esta Biblia incluye todas las notas de estudio y mensajes del pastor Gabriel Swagger, que ayudará a los jóvenes a aplicar la palabra de Dios en su vida. Después de cada verso lo explica detalladamente. Uno lo capta automáticamente en vez de leerlo una y otra vez para tratar de entenderlo. Para pedir la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Está viendo Generación de la Cruz. Con ustedes, el pastor Gabriel. Hemos regresado, damas y caballeros, y voy a seguir adelante con lo que estaba diciendo Jeremy. Hay gente que me escribe acerca de esto todo el tiempo. Se enojan conmigo porque yo digo esto, pero en realidad no he dicho mucho acerca de esto. Y Jeremy trajo el punto. Repite lo que acabas de decir, por favor, si puedes. Cuando la doctrina está mala, la música va a estar mal. Pero cuando la doctrina está bien, la música va a estar bien. La razón por qué las iglesias hoy en día, cuando quiera que usted llegue a una iglesia hoy en día, la mayoría del tiempo, y no estoy diciendo que todas, porque gracias a Dios por aquellas que se mantienen, pero en la mayoría de los casos usted no va a encontrar unas alabanzas de la sangre, acerca de la cruz. Usted no va a escuchar alabanzas acerca del Espíritu Santo. No va a escuchar nada con esto, porque tal vez esto moleste a la gente, tal vez esto ofenda al pueblo. Y en vez de hacer esto, la iglesia por la mayoría del tiempo trae música que es ambigua, que puede atraer al mundo y puede atraer a la iglesia al mismo tiempo. Correcto. Cuando MTV pone en su página de internet, ponen videos musicales de, entre comillas, raperos cristianos o rock and rolleros cristianos, y MTV comienza a presentar estas canciones y las acepta, eso debería hacerle saber de que hay un problema. Porque cuando uno como hijo de Dios, el Espíritu de Dios nos dice de que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, y si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Una vez más, el Espíritu Santo dice, salid entre medio de ellos y sed separados, dice el Señor de los ejércitos, y no tocad lo inmundo. Así que si el mundo está aplaudiéndole a uno, y si el mundo piensa de que, bueno, su música es grandiosa, abre las puertas a una generación nueva de gente, de personas, usted puede asegurarse de que algo no está correcto con eso, algo no está bien. Bueno, carne atrae a la carne. Gracias. Y si la predicación de la palabra no está saliendo en la iglesia, entonces no pueden crucificar la carne. Buen punto. Entonces, si están en la iglesia y no hay palabra, la carne no está siendo crucificada, están tratando de vivir una vida cristiana en la carne. Por supuesto, las cosas del mundo van a ser atractivas para uno, entonces traen esas cosas a la iglesia porque la carne le gusta la carne. Estaba yo en un servicio hace muchos años, fue alrededor de hace una década o más o menos, y yo no estaba viviendo aquí en ese entonces, yo estaba allá en Tulsa. De cualquier manera, en uno de estos servicios que estaba yo asistiendo, los músicos que estaban ahí eran grandiosos estos músicos. De hecho, hay algunos de estos músicos y salmistas que son muy populares en el mundo, en la música secular, por decirlo así. Bandas que tienen éxitos musicales con los cuales yo fui a la escuela. Hay algunos de ellos que son muy populares en la música gospel. Yo fui a la escuela con esos individuos y personalmente no los conocí, excepto por uno. Pero de cualquier manera, como les había dicho, yo recuerdo que estaba en uno de los servicios y el Espíritu de Dios estaba tratando de moverse a la música. Yo lo podía sentir. Y era algo que simplemente no podía hacerse porque el Señor se estaba tratando de mover y el predicador se levantó sintiendo lo mismo, sintiendo el mover del Espíritu Santo y comenzó a contar chistes, contar bromas, simplemente detuvo el mover del Espíritu Santo. Y me estaba preguntando yo, ¿por qué? ¿Por qué haría algo de esta manera? Yo siempre había estado en una iglesia, en un servicio donde el Espíritu Santo se mueve, uno va con el mover, simplemente sigue el mover, lo permite. Y yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto?
Y yo no lo puedo contestar y dar una respuesta definitiva, pero tengo que asumir de que la razón por qué se hizo es porque el control. Correcto. Él Es quería el algo de control, no orgullo. quería que el Espíritu de Dios se moviera, de que Él hiciera su voluntad, de que trajera ese redarguir a aquellos que estaban en la audiencia, que no estaban viviendo correctamente. Correcto. Pero al mismo tiempo la convicción, cuando viene sobre un individuo, a veces hace que ese pecador está sobre sobre el infierno, por decirlo así. Y la razón para esto es para mostrarle al pecador quiénes son en realidad, qué es lo que son, y de que hay una respuesta, un remedio a ese problema. Pero la convicción no solamente se queda con el pecador, sino que el Espíritu Santo no solamente viene y redarguye, pero también a veces, muchas veces, Él redarguye al santo también. Así es. Y eso es lo que vamos a ver aquí por estos próximos momentos, si podemos. La convicción no solamente viene sobre el incrédulo, pero también viene sobre el creyente, muchas veces. Y la razón es porque cuando el creyente comienza a desviarse, cuando el creyente comienza a buscar otras cosas Así es. que la fe en Jesucristo y su cruz, cuando Jesucristo comienza a desviarse en doctrina errónea, la convicción entra, el Espíritu Santo viene y se mueve sobre ese santo para tratar de redarguirlo y regresarlo en esa dirección correcta. Digámoslo de esta manera. Hablo yo con respecto a mi propia vida. Yo no sé. El Espíritu Santo debería de redarguir al santo cada día por las fallas. Ujú. Ha habido veces en mi propia vida donde yo he tenido que, o bueno, he puesto mis ojos fuera de la cruz de Cristo y comienzo a ver otras cosas, principalmente el yo. Vayamos a ser honestos con nosotros mismos. Y de repente la convicción entra en mi corazón y se siente como si mi corazón estuviera a punto de salirse de mi pecho. Y yo estoy en la casa, estoy en el carro, estoy en los servicios de Crossfire, estoy en la iglesia, donde sea. Y de repente yo siento el poder convictivo del Espíritu Santo tratando conmigo, diciéndome, más te vale que te pongas a cuentas. El Ujú. Espíritu Santo trae convicción. Porque en el momento que el creyente comete un error, y no es si es que vaya a cometer un error, pero cuando comete un error, vayamos a poner esto en claro, el pecado es como una línea de buffet. Pónganse en línea porque todos van a tener que agarrar un platillo. No hay personas perfectas. La única persona perfecta que ha vivido siempre es Cristo Jesús. Ninguno, no me importa quién sea, tal vez algunos viendo digan, yo soy perfecto. Bueno, machúcate el dedo con la puerta y vas a ver qué es lo que va a suceder. O el hecho de las cosas es de que, bueno, uno dice, bueno, yo soy perfecto y eso es orgullo. Y el orgullo es pecado, eso está antes de la caída. Nadie es perfecto, nadie. Aún así, todos nosotros, bueno, digámoslo de esta manera, en el momento que somos salvos, todos somos declarados no culpables, inocentes, como si nunca hubiéramos pecado, perfectos, no por nuestra justicia, pero por la justicia de Jesucristo. Dios solamente nos puede dar su justicia basado en que Cristo terminó la obra en el Calvario. Sin la justicia de Cristo, como la palabra dice, nuestra justicia son como trapos de inmundicia. No tenemos justicia. Es sucia, es vil, es maligna, es orgullosa, es egocéntrica, es toda Mm. esta basura. Cuando el Adelante. Espíritu Santo nos trae convicción, ¿usted cree que Él nos trae convicción para ir a la otra dirección de la cruz? ¿O es refiriéndose al acto de pecado que hemos cometido? Bueno, es ambas, porque esto es lo que pasa. Primeramente, cuando el Espíritu Santo viene y redarguye a aquellos que fallan o Sí. faltan al Señor en todo momento, en cualquier momento, ¿cuántas veces será que el Espíritu Santo me redarguyó cuando yo era un adolescente, cuando estaba yo dirigiéndome en direcciones que no eran Sí. correctas y no entendía yo la cruz? Solamente entendía yo la cruz para salvación, Ujú. pero no para santificación. Pero era un hijo de Dios. Sí, Y toda falla, todo fracaso, si uno, bueno, seamos honestos, todo fracaso es un resultado de una fe mal puesta. Tal vez aunque no entendamos la cruz de Cristo,
La razón por la cual nosotros fracasamos es porque ponemos nuestra Ujú. fe equivocadamente. Seamos honestos. Pero cuando el Espíritu Santo redarguye, en realidad el Espíritu Santo nos redarguye porque cuando fracasamos, sin importar quiénes somos, sin importar qué tan piadosos somos, sin importar qué tanto nosotros nos esforcemos para vivir para Dios, fallamos, la comunicación con Dios y la relación con Dios se termina, se corta. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ujú. Cuando nosotros fracasamos porque el pecado está presente y Dios no puede evitar donde hay pecado, entendamos de que Dios no nos salva en el pecado, sino que nos salva fuera del pecado. Y cuando nosotros como hijos de Dios fracasamos, dense cuenta que dije cuando, no si fracasamos, pero cuando. Lo siento para mis amigos, esos de santidad, pero todos vamos a fallar. Cuando nosotros fracasamos y el pecado está presente, la relación con Dios está desconectada y el Espíritu Santo redarguye, trata con nuestros corazones para arrepentirnos de nuestro pecado, para traernos una vez más en una relación correcta con Él. Ahora, una vez más, todo fracaso, disculpe, no sé quién sea, no me importa, todo fracaso Bueno, es un voy resultado de a una fe preguntarte mal un puesta. poquito aquí. Cuando, Probablemente pueda bueno, aceptar. yo soy un cristiano y mi fe Ujú. está en la cruz de la mejor manera que yo sé cómo, a través del Cierto. conocimiento cuánto Cualquier exactamente. luz sea la que uno Y tenga. yo cometo un fracaso Ajá. y el acto del pecado, Ujú. es porque mi fe fue mal puesto en otra cosa o que todavía hay algo ahí. Siempre, todo fracaso siempre es el resultado de una fe mal puesta. Bueno, Ahora, esta es la cosa, esto es lo que pasa. Cuando uno quita sus ojos, su mirada de la cruz de Cristo, no me importa quién sea, el resultado siempre va a ser que uno ujú, le enfoca en uno mismo. En el momento que uno pierde el enfoque de Jesucristo y este crucificado, uno baja la guardia y uno se tiende una trampa. Porque Satanás es muy, muy astuto, muy bueno en venir en contra del Hijo de Dios. Es muy bueno en disfrazar ciertas cosas para alejarnos de esta fe en Jesucristo y este crucificado. Ahora, claro que hay mucha basura dentro de nosotros así aún es. siempre. Y esto no será cambiado hasta que lleguemos al cielo y nos pongamos ese cuerpo glorificado. Pero Él es muy bueno en estar poniendo esa carnada delante de nosotros, sin importar qué es lo que sea, para que nosotros nos enfoquemos en eso. En el momento que esto sucede, nuestra fe está mal puesta. Cuando un caballo durante una carrera, yo no veo estas carreras, no entro en esto de las apuestas y la fascinación con miles y miles y millones de personas viendo por la televisión una carrera que dura solamente 30 segundos, no lo entiendo. Pero cuando un caballo, cuando ellos ponen a este caballo en su silla y lo preparan para correr, siempre le ponen un antifaz a ese caballo. Le ponen ese antifaz porque si los caballos se desvían, se distractan y ven otras cosas, va a distraerlos a ellos también y va a causar que ellos hagan lo que están haciendo, avienten al jinete o vayan y pateen a algo o a alguien. Y en esa carrera hay antifaces de la misma manera como uno de nosotros creyentes, hijos de Dios, tenemos que ponernos ese antifaz para siempre mantener nuestra mirada fijada en Cristo. Y a veces nos quitamos ese antifaz y comenzamos a desviarnos. Y cuando esto sucede, aquí es cuando entra la convicción y trata de regresarnos en relación. También Dios permitirá que ciertas cosas vengan y permitirá que estas caídas lleguen para que nosotros nos demos cuenta que no Así es. podemos hacerlo por nosotros mismos. Explícame la diferencia. Yo sé que bastantes cristianos luchan con esto, la diferencia entre Ujú. convicción y condenación. La diferencia es de que la condenación, como todos sabemos, es culpabilidad. Es culpabilidad. Simplemente significa que somos culpables. ¿Cuántos cristianos han vivido una vida de culpabilidad y de condenación? ¿Cuántas mentiras han escuchado del enemigo diciéndoles que han hecho demasiadas cosas malas? Yo he tratado y he tratado y he tratado y así es como va a ser. La condenación. Ningún cristiano debería de vivir una vida de condenación, pero Correcto. el hecho es de que muchos sí, porque no entienden cómo es que el Espíritu Santo obra en Ujú. el mensaje de la cruz de Cristo y este crucificado. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna
Él dijo ahora que el ahora en inglés significa ahora, en este momento, ahora. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los quienes no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros andamos bajo la carne o andamos conforme a la carne, vivimos en condenación porque la ley dice que somos culpables. Así es. La ley demanda una penalidad basado en esa culpabilidad, lo cual es muerte. Y cuando nosotros vivimos nuestra vida basada en leyes, gobierno, mm, lo que nosotros hacemos, lo que tratamos de hacer, lo que alguien nos dice qué hacer, cuando tratamos de vivir nuestra vida basada en leyes, reglas y regulaciones, la condenación viene y es el producto final o el orgullo. Ujú. La condenación, como lo he dicho, es culpabilidad. Cuando la convicción viene, redarguye a la persona de lo que ellos hacen y los trae, los regresa, especialmente a un santo, en una relación correcta con Dios. Significa que esa situación, cualquiera que haya sido, ya ha sido perdonada en la cruz del Calvario. Entonces, si soy cristiano y estoy pasando el día y Ujú. estoy viendo a Cristo y el crucificado y yo cometo el acto del pecado, no voluntariamente, pero todavía estamos en la carne, todavía hacemos un caos y hay una convicción ahí y me arrepiento de eso, pero al mismo tiempo yo no tengo que caminar sintiéndome culpable por ese pecado. Absolutamente. Es que después de que pecamos y nosotros nos arrepentimos de ese pecado, Satanás trata de traernos eso de regreso y nos dice todavía Él estás trata en de caos. traer pecados pasados. Y la razón principal por la cual es que esa condenación nos hace sentir que nosotros tenemos que hacer algo por La ponernos condenación bien con Dios. básicamente nos condena. Nos Exactamente. condena, simplemente dice que no importa qué es lo que trates de hacer, no eres Así suficientemente es. bueno. Así que hay veces que como cristianos nosotros vivimos esta vida, fallamos, cometemos errores y una vez más quiero que esto penetre. No es si acaso, es cuando fallemos. Porque el pecado, como les dije, es una línea de buffet. Así es. No importa qué tantos años ha vivido para Dios y ni siquiera importa qué es lo que está sucediendo en su vida, en su corazón. Usted es un hombre, es humano, Así va a es. cometer errores. La condenación viene y le condena, sin importar. Ujú. Usted puede tratar de vivir esta vida lo mejor que pueda, pero aún así fracasar. Y el fracaso, y si trata de vivir en base a la ley, trae condenación, trae esa condenación. ¿Cuántos cristianos no conocemos que viven? Bueno, no es la palabra correcta. ¿Cuántos cristianos están viendo, escuchando, que viven en un estado de condenación? Estar condenados, dándose cuenta que no hay nada que ellos puedan hacer. Y están en Así lo es. correcto, están ciertos. No hay nada que ustedes puedan hacer. Pero sí hay algo que Él ya ha hecho. Así es. La convicción viene para abrirnos, para ser honesto, porque Jesucristo dijo que el Espíritu Santo iba a dirigirnos a Él. La convicción viene para que nos demos cuenta de que tenemos que estar en una relación correcta, debemos de regresar a una relación correcta con Jesucristo en base de la cruz. Sin la cruz no hay relación. Sin la cruz no hay relación con el hombre y con Dios. Ninguna en lo absoluto. Pero por causa de la cruz de Cristo tenemos relación con Jesús, con Dios, perdón. Ahora fíjense en lo que Jesucristo dijo. Jesucristo dijo de pecado, el versículo 9, de pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. Y cubrimos esto ya. Él trae convicción al pecador porque no creen. Para Correcto. tratar de, bueno, no de tratar, pero les da esa convicción para traerlos en una relación correcta con el Señor. Y después dice él, y de justicia. Y esto es lo que Dios nos da en base a fe. Ahora, permítanme hacer esta pregunta, por favor, Jeremy. ¿Será que nos ganamos esta justicia? No. ¿La obtenemos? No. ¿Será que trabajamos para poder obtener esta No. justicia? No, se nos es dada, Correcto. sin cargo alguno. Como un hijo creciendo, cada uno de nosotros tenía que hacer diferentes tareas para
obtener dinero, ya sea que fueran $5, $1 o lo que sea, teníamos que hacerlo, teníamos que sacar la basura, tender nuestras camas, lavar los automóviles, lavar los trastes, la vajilla, una lista grande de responsabilidades para recibir esa mesada. Y recuerdo recibir esa mesada yo. Y por supuesto, si era $1 en mi mente cuando yo era pequeño, wow, eso era $1 que yo no tenía antes, pero bueno, $5, $10, lo que sea. Yo tenía que hacer diferentes cosas para poder recibir esta mesada. Y cuando no las hacía, cuando no cumplía con mis responsabilidades, no recibía esta mesada. Con el cristianismo, la mayoría de las personas piensan lo mismo. Tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro para recibir la justicia de Dios. Y si no hago esto, esto y lo otro y no recibo la justicia de Dios, entonces la justicia de Dios se nos es dada a nosotros en base a fe. No es nada que podamos hacer. No es una lista de cosas que tenemos que hacer. Tengo que leer mi Biblia, tengo que orar, tengo que hacer esto y lo otro. Estas cosas son buenas y son bíblicas. Usted debería de hacer estas cosas. Pero yo no hago, y bueno, yo trato de leer la Biblia todos los días. Yo oro todas las mañanas. Pero yo no veo a estas cosas como el que yo hago estas cosas para ganarme algo. Yo no hago esto para decir, bueno, yo voy a orar tanto tiempo, voy a orar tanto tiempo esta semana o este día. Ya se me ha garantizado algo de parte de Dios. Yo no entro en esa manera de pensar. Yo tengo o yo pienso de esta manera. Yo oro porque lo necesito. Yo necesito la palabra de Dios porque necesito saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Y tengo el privilegio de aprender Correcto. la palabra de Dios y escuchar la voz del Señor. Y así como mi abuelo dice mucho tiempo, y verdaderamente, correctamente, con respecto a la oración, tenemos que venir a la realización de que necesitamos escucharlo a Él más que lo que Él a nosotros, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos este tipo de oraciones que, querido Dios, y pensamos que Dios se impresiona con nuestras oraciones, pero nosotros le necesitamos a Él más que Él a nosotros. Él no nos necesita a nosotros. Correcto. Y yo le necesito más cada día que pasa. Como usted Adelante. dijo, Gabriel, la justicia que Dios nos da, usted dijo que es gratis, pero en verdad no era gratis Se porque pagó. fue un gran precio que se pagó por él. Dios tuvo que venir aquí, hacerse hombre, vivir una vida perfecta y llevar Cierto. la penalidad que tú y yo Así es. merecíamos. Entonces, cuando tratas de trabajar para esta justicia, estamos diciendo Bien, lo bien, que qué bien. Cristo Eso hizo es bueno. no fue suficiente y tenemos que añadirle y hacemos la cruz de ¿Sabes? Cristo vana. 2 veces en la escritura apunta hacia Abraham. Creo que fue en Gálatas y en Génesis también, pero trata con Abraham y cómo es que él le creyó a Dios Dios. y se le contó a él como justicia. Génesis 15:6. Abraham le creyó a Dios y se le contó a él como justicia. Abraham no se ganó esta justicia. No dice que Abraham hizo esto y lo otro para recibir esta justicia. Pero más todo lo que él hizo fue creer en un redentor que venía y esto le garantizó la justicia de Dios. Si esto fue hecho basado en el Viejo Testamento, ni siquiera fue en el Nuevo, fue antes del Viejo Testamento, antes de la ley de Moisés. Ahora nosotros tenemos un mejor pacto basado en mejores promesas. ¿En dónde nos deja esto? No tenemos que buscar a un redentor porque Él ya ha venido. Nosotros vemos hacia atrás en lo que Jesucristo hizo y cuando nosotros hacemos esto, la justicia de Dios en el momento que simplemente creemos, la justicia de Dios se nos es dada a nosotros gratuitamente. No nos la ganamos. No hubo nada que nosotros hicimos, pero así como dijo Jeremy, hubo un gran precio que se tuvo que pagar, pero no por nosotros, por Él. Ahora me queda un minuto para seguir adelante y vamos a tratar con el parte del juicio la semana siguiente. Vamos a continuar con el aspecto de la justicia, porque cuando uno habla acerca de la justicia, no nos ganamos nada de Dios. Yo no me gano nada de Dios. Ninguna persona jamás se ha ganado algo de Dios. Pero se nos es dada esta justicia.
basado en nuestra fe, en lo que Cristo ha hecho. Ahora, espero que yo he disfrutado esto, he disfrutado esta enseñanza porque no solamente yo lo disfruto, pero yo aprendo también. Por supuesto, todos siempre aprendemos de lo que estudiamos. Y yo creo que les hemos ayudado en algo con respecto a esta gran obra del Espíritu Santo y trataremos con la justicia, con el aspecto de la justicia de la semana siguiente. Les amamos. Dios les bendiga. Ustedes no se pueden perder la programación de la semana que viene. Gracias por acompañarnos en Generación de la Cruz. Para más información de Crossfire Youth Ministry, visite crossfireyouthministry.com y acompáñenos cada jueves en la noche para la transmisión de Generación de la Cruz a las 8 de la noche en la cadena Sun Life.